para que la crisis capitalista del 29 pudiera el capital empezar a remontarla después con el Plan Marshall. 30 años estuvieron en el año 29, compañeros y compañeras, para recomponer esa crisis capitalista. Crisis capitalista que todo el mundo reconoce que esta es peor que la del año 29 del siglo pasado. Entonces, a renglón seguido, si ellos reconocen que es peor que la del 29 del siglo pasado, si ahora el capitalismo ya está extendido por todo el planeta y no puede hacer un nuevo imperio colonial como sí hicieron a mitad del siglo pasado, si hoy las relaciones capitalistas están extendidas al planeta entero y hay una dura competencia en términos de potencias capitalistas emergentes como es Brasil, como es la India o el papel que juega China en la escena internacional, resulta que se están disputando absolutamente todos los mismos mercados. ¿En dónde termina la barbarie de destrucción que el sistema capitalista necesita realizar hoy a principios del siglo XXI para recomponer la tasa de ganancia, compañeros y compañeras? Esa situación terrible de extrema agudización, de agotamiento de un sistema capitalista absolutamente incapaz de resolver los problemas de la grandes mayorías, nos colocan hoy a las organizaciones revolucionarias, a las organizaciones comunistas ante la responsabilidad histórica de dar una respuesta política de orientación a los trabajadores y las trabajadoras, al conjunto del pueblo del mundo, para decir cómo evitar esa barbarie de extrema violencia que el capitalismo se apresta a desarrollar en los próximos tiempos si no lo evitamos. Esas son las coordenadas de la lucha, compañeros y compañeras. Por eso se hace esa contrarreforma laboral. Esa contrarreforma laboral no se hace por capricho, no se hace por la maldad de un gobierno. Esa reforma se hace porque el capitalismo necesita eso. El capitalismo necesita que si hoy puede vender una empresa una cantidad de cosas, te coge y te tiene trabajando 6 horas. Pero si mañana resulta que no consigue vender tanto, te tiene trabajando 2 horas. Y entonces resulta que como trabajas 2 horas no eres una persona en paro. Y se van hasta maquillar las cifras del paro. Pero ¿qué hace una persona trabajando 2 horas con un sueldo inferior desde hace 5 años? Moisés decía que las fuerzas reformistas tratan de engañarnos y hacernos creer que el sistema capitalista es reformable, que es posible retocar aquí o allá, hacer políticas sociales, hacer una Europa de los pueblos, hacer una Europa más social, y que entonces el capitalismo sí funcionará. Y entonces por eso no hay que estar contra el capitalismo, sino en políticas de reforma y de gestión del sistema capitalista. Eso es un tremendo engaño, compañeros y compañeras. Eso es un tremendo engaño, porque hoy no hay ninguna posibilidad en esa vía. Piensen ustedes, la gente que nos representa, los distintos gobiernos, pueden ustedes coger los de la socialdemocracia, que ha habido de Zapatero, de Felipe González, pueden ustedes los gobiernos del PP, de Aznar o de Rajoy, cojan ustedes hasta el gobierno tripartito de Cataluña, donde participaba también el reformismo de izquierda, y analicen a ustedes una prueba elemental. ¿Con qué gente se relaciona esos gobiernos? ¿Quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos? Hombre, nosotros hemos visto a esos gobiernos, a cualquiera de ellos, relacionarse muy amistosamente con el presidente de Colombia, el anterior Álvaro Uribe, y ahora con el José Manuel Santos. Bueno, de esos 2 presidentes del gobierno, lo menos que podemos decir es que son unos pistoleros, que son unos narcotraficantes, que son unos criminales que organizan grupos paramilitares en Colombia para asesinar a los dirigentes más activos de la clase obrera, ya sea en el terreno sindical, en el terreno político, en el terreno social, donde miles y miles de obreros colombianos son asesinados todos los años y desde hace ya décadas que la violencia está instaurada en Colombia. Esos son los amigos de los gobiernos de este país, sea uno, sea otro, o de la misma monarquía. Hasta Pinochet lo recibieron en este país en su momento. Si ustedes siguen extendiéndose por ahí y mirando qué tipo de amigos tienen, pues tienen al presidente de Guinea, ¿no? La antigua colonia española, Teodoro Obiang, un sujeto también caracterizado, porque cuando ve que alguien le molesta, sencillamente se lo carga y se va quedando con el país, para él y su familia. Ese es amigo, y lo reciben aquí, allá, en el Parlamento y en el otro. Y así pueden ustedes hacer una lista larga de quiénes son los amigos
de los de estos gobiernos que nos gobiernan. También pueden hacer una lista no tan larga de quiénes son los enemigos, la gente que critican permanentemente están diciendo que deberían hacer otras cosas, que son esto y que son aquello. Y ahí lógicamente tenemos un puesto de honor en primera fila, que es la del comandante Fidel Castro. Para ellos Fidel es un dictador. Si quien ha liberado a Cuba del tutelaje del imperialismo yanqui, quien ha llevado a Cuba a ser el país de América Latina que tiene la esperanza de vida más alta de toda América Latina, que tiene en Cuba el país más culto de toda América Latina y la mortalidad infantil más baja de toda América Latina, una de las más bajas del mundo. Ese es el enemigo, a ese hay que criticar y permanentemente estar montándole campañitas. Y ahora hay que montarle campañitas también a Hugo Chávez, que no llega a ser Fidel, pero ojalá coja camino y tenga vida por delante para llegar a ser el camino de Fidel. O contra Evo Morales, donde por ejemplo ahora lo que se ha aprobado en Bolivia es que la edad de jubilación es a los 58 años. En Bolivia, a los 58 años la edad de jubilación. También se le hacen chistes, se le hacen campañitas contra Evo Morales y su gobierno indigenista. Es decir, estamos hablando de unos gobiernos de este país que siempre, no sé por qué y de qué manera, están del lado y son amigos de los criminales, de los sicarios del capital, en no importa qué país, y están en contra de los representantes dignos de los pueblos que luchan por el cambio social. Esos son la gente que se dicen defensores de la democracia, que se dicen que defienden los intereses de todos nosotros, y que todas las leyes que hacen le hacen a favor nuestro. Estamos en una etapa histórica determinante, compañeros y compañeras. ¿Qué es esa etapa histórica? En que los de abajo ya no queremos seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta ahora, y los de arriba cada vez tienen más problemas para mantener su modo de vida contrario a los intereses del pueblo. Estamos llegando a ese momento. Y en ese momento, las organizaciones revolucionarias tenemos que estar absolutamente a la ofensiva y al combate. A nosotros no nos tapa la boca nadie. A nosotros no nos arruga ni nos asusta nadie. A nosotros no nos valen ni leyes antiterroristas, ni leyes de partido, ni nos vale ningún tipo de censura, porque nosotros tenemos el firme compromiso de decir en todo lugar y en cada momento cuál es nuestra propuesta política de emancipación para la clase obrera de este país. Lo vamos a hacer por muchas prisiones que ellos construyan en este país, y por más policías y por más desarrollos represivos que ellos hagan en este país, como el del otro día, compañeros y compañeras, que después de una manifestación contra la reforma laboral que se da en Madrid y detienen a varios compañeros, los policías que interrogan a esos compañeros en la comisaría están encapuchados. Es decir, estamos viviendo en este país un estado auténtico de terror, donde en función de la lógica represiva que se va desarrollando, que el capital necesita para tratar de mantener su hegemonía, porque saben que ya el nivel de violencia que están generando contra el pueblo en algún momento va a dar una respuesta social colectiva de masa, que ellos van por adelantado dentro de la estrategia internacional de todos los cuerpos policiales y parapoliciales, como es el caso del Mossad, la CIA, el MI5, que están todos coordinados y les hacen cursillos a los policías de este país de cómo intervenir. El otro día vemos esa escena, compañeros y compañeras, en las cuales unos policías encapuchados tratan de interrogar a unos trabajadores detenidos en una comisaría de Madrid. O vemos, compañeros, como vemos en otras ocasiones cuando hay grandes movilizaciones importantes, de cómo aparecen unos supuestos provocadores allí que empiezan de repente en una serie de acciones violentas de quemar contenedores y tirar piedras contra los escaparates, y luego se termina descubriendo que quienes estaban instigando ese tipo de acciones eran agentes de policía secreta infiltrados dentro de las manifestaciones. Porque con eso se quiere romper el ascenso del movimiento popular de masa. Ellos fueron y se metieron a reprimir a los estudiantes de Luis Vives en Valencia. Esa brutal represión tuvo como consecuencia una solidaridad generalizada amplia del movimiento estudiantil. Ese movimiento iba creciendo y ellos tenían que romperlo. Por eso se fueron a Barcelona y metieron a los policías secretas a quemar contenedores y a romper escaparates para romper la fuerza de ese movimiento. Y lo consiguieron esta vez. Hay que decirlo, lo consiguieron, porque claro, la gente
se quedó diciendo, bueno, esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y porque alguna gente lo entiende, y porque nuestra militancia lo entiende, y sabe lo que hay que hacer cuando hay, nunca entrar al trapo. Estamos en una etapa de lucha que es así de compleja, compañeros y compañeras. El Partido Comunista va a estar a la cabeza de esa lucha, con determinación, con firmeza, arriesgando. Nuestra militancia sabe que va a tener que arriesgar, que son tiempos duros para la militancia revolucionaria, pero nosotros estamos porque los tiempos sean duros para que suba la lucha de la clase obrera. No vamos a tener ninguna preocupación con eso. Además, la ventaja es que hemos aprendido históricamente de otros momentos de lucha y de otras experiencias de lucha del movimiento obrero,